Con Sonia Venegas Álvarez. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de su programa de Radio Rutas y Retos de Legalidad, como cada viernes a las 2 de la tarde. Anunciándoles que estamos transmitiendo en Canal Yus Multimedia desde Avenida Universidad número 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Atrás del micrófono, Juan Antonio Negrete. Tenemos en este día a un invitado muy especial, un egresado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Él es el maestro Francisco Plancarte García Naranjo, que nos acompaña. Sea bienvenido en esta tarde, maestro. Qué gusto saludarle. Muchas gracias, Juan. Qué amable. Para mí es un honor estar aquí en los micrófonos de la Facultad de Derecho. Pues muchas gracias, maestro. Pues vamos a hablar de un tema que es el Parlamento Mundial Ciudadano. También saludamos a todos los que nos ven vía Facebook Live. Sintonícenos en la página del Seminario de Derecho Administrativo en Facebook, turno vespertino de la Facultad de Derecho de la UNAM. El maestro Plancarte, pues es presidente y fundador del Centro Mexicano de Responsabilidad Global, que es la CEMERG, y es un centro que él ha encabezado, aparte de que tiene una extraordinaria trayectoria como abogado fiscalista, también ahorita como especialista en esto del nuevo concepto del derecho global. Ya ha sido un asesor legislativo de por muchos años y que ahorita lleva la tutela de una reforma al artículo 39 que nos platicará más adelante. Pues vamos a entrar a detalle. También tenemos aquí la belleza presencia de nuestra querida Ana María Ramírez, la maestra Ana María Ramírez. Hola, mucho gusto y muy buenas tardes. Y muchísimas gracias a nuestro invitado por haber aceptado, gracias. Y sobre todo por compartir los conocimientos con esta gran comunidad. Qué amable, muchas gracias. Pues maestro, la doctora Sonia Venegas, directora del seminario, se incorporará con nosotros más tarde, pero mientras nos encamina a que hablemos de este tema, por favor, a todos nuestros oyentes, explíquenos ¿qué debemos entender por el Parlamento Mundial Ciudadano? ¿Qué es este concepto? Muy bien, Juan. Creo que podemos partir de una idea. Todo se ha globalizado. Existe un derecho ciudadano mundial, no existe el derecho global. Y reitero, la idea del punto de partida de esta plática es que todo se globaliza menos el derecho como tal. Todo mi mayor respeto al derecho internacional público y privado. Y por supuesto a los gobiernos de los Estados-nación, a las Naciones Unidas, ese gran esfuerzo que se hizo al término de la Segunda Guerra Mundial y que después platicaremos, de la Carta de San Francisco de 1945. Todo eso merece el mayor reconocimiento. Pero para nosotros, los jóvenes de espíritu, porque pues yo ya este año cumplo 75 años y 50 de abogado, dentro de 2 meses, realmente el futuro es de ustedes y mis palabras van encaminadas a ustedes, los jóvenes abogados y abogadas. Ahora bien, entonces, partiendo de esa idea, ¿qué instrumentos tenemos? ¿Cuál sería el camino jurídico y político para realizar la institucionalización de un parlamentarismo mundial? Hay 2 caminos. El primero de ellos fue con el que empecé yo hace ya 18 años, que es la revisión de la Carta de la ONU de San Francisco. En 2001 me puse a estudiarla como abogado corporativo y fiscalista y me percaté de que hay un camino jurídico para convocar a una conferencia de revisión, no para reformar, sino para revisar la Carta, instalando una asamblea, una conferencia general de miembros ad hoc y proceder entonces a transformar la Organización de Naciones Unidas hacia un sistema parlamentario mundial, que es muy diferente a la propuesta de reformar la Carta. ¿Por qué?
simplemente porque hay derecho de veto para cualquier propuesta de reforma de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Entonces, sacar la cabeza para que me la corten, ¿qué sentido tiene? Como abogado, pues, corporativo, en ese momento pensé que si yo ya instalé la Asamblea de Accionistas, por decirle de alguna manera, o sea, la Conferencia General de Miembros de la ONU, pues no proponga lo que está destinado a fracasar, sino encontrar otro camino. Y lo encontré, Juan, que fue proponer transformar el ente, la organización en sí. No reformar la carta no se altera, no se mueve, se deja como tal, sino transformar el ente, que es la Organización de Naciones Unidas, en Parlamento de Naciones Unidas. Y no hay veto. Maestro, a ver, me salen muchas dudas, yo creo que a la maestra Ana María Ramírez también. Vamos como ir desmenuzando. Hablaba usted de la Carta de San Francisco, que tiene un artículo en concreto que permite que esta puede ser revisada y por ende, si es revisada, puede ser cambiada. Entendemos Correcto. eso. Entonces, al momento en que usted empieza a inmiscuirse en el tema del parlamentarismo mundial, que es un tema que, queridos radioescuchas, debemos poner en la mesa, que ha tenido mayor fuerza en estos últimos años, no solo en México, sino sobre todo a nivel internacional. Entonces, lo que usted dice es que es posible que si existe un parlamento, a través de se pueda modificar la Carta de San Francisco, ¿o no va por ahí? No va por ahí, Juan. Perfecto. Lo que existe hoy en día es la Asamblea General de la ONU, exactamente, que es una especie de parlamento. En ese sentido tienes razón. Pero la Asamblea no tiene facultades y atribuciones de poder legislativo, la Asamblea General de la ONU. Y precisamente la idea de utilizar el artículo 109, primer párrafo, para lanzar la convocatoria e instalar la Conferencia General de Miembros, es encontrar el camino jurídico y político de hacer realidad este sueño de tener una autoridad parlamentaria mundial que se responsabilice de los problemas globales y de la humanidad entera, y no solamente de los intereses de los Estados-nación. Entonces, esta primera propuesta dentro del sistema de las Naciones Unidas es lo que llamamos en el centro global el brazo derecho. O sea, es una propuesta de fondo, de gran calado, a cargo de los Estados-nación. Y México tendría un gran tema en su política exterior, que es el sentido inverso a la no intervención. Es al contrario, es intervenir en una causa superior a favor de todos, a favor de todos los países, a favor de todas las personas, ya que el presente gobierno quiere promover los derechos humanos en México y en el mundo. ¿Qué mejor lugar que en las Naciones Unidas, en cumplimiento del artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: toda persona, aquí ya estamos hablando de las personas, no de los Estados-nación, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden jurídico y político internacional, un orden social internacional, en el que las libertades y los derechos proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Entonces, este precepto va de la mano de lo que ya mencioné del artículo 109 de la Carta de San Francisco. Son preceptos que avalan el fundamento legal para echar a andar, además del brazo derecho, el brazo izquierdo, que es precisamente el Parlamento Mundial Ciudadano, con fundamento en lo que acabo de mencionar, el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es el famoso brazo izquierdo del que venimos a platicar ahora, que es caminar hacia un Parlamento Mundial Ciudadano con el legítimo derecho de hacer valer la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que dejaron este maravilloso colofón de los derechos humanos. Maestro, y atendiendo a esta intervención ahora, al respecto, ¿qué han señalado las naciones, por ejemplo, atendiendo a su soberanía
¿Qué impacto les proyecta esto? Qué buena pregunta, Ana María, ¿verdad? Así es, maestro. Colega, gracias. qué buena pregunta. Los gobiernos de los estados-nación de entrada no van a estar a favor porque quieren, bajo el principio de la soberanía nacional absoluta, decir, no, este es mi territorio y nadie se mete. Pero ese concepto de soberanía nacional absoluta, que nació como resultado de la paz de Westfalia de 1648 en Alemania, ya pasaron 350 y tantos años o más. Hay que modificar su sentido a una soberanía nacional compartida para asuntos globales, no para asuntos internos. Ahí hay que defender que cada Estado-nación tiene su manera de hacer su propia constitución, su régimen jurídico y político interno. Es derecho de cada pueblo del mundo, ¿verdad? Y eso está bien. Quizá a ese principio también se le pueda agregar que en el caso de que existiera una autoridad parlamentaria mundial ya constituida, ya legítima, esta autoridad parlamentaria pudiese en un futuro, bajo ese nuevo escenario, intervenir para defender precisamente a los derechos humanos universales, para defender el Estado de Derecho en cada país. O sea, como autoridad supranacional legítima en favor de defender cualquier pueblo del mundo que se vea sojuzgado o esclavizado por una dictadura, por un tirano que quisiera manipular y cancelar los derechos humanos. Pues por supuesto que entonces hoy la ONU no puede hacerlo, si no ya lo hubiera hecho en algunas regiones del mundo, que no voy a mencionar cuáles porque no es el tema. Pero el principio es lo que sí me interesa y le interesa a los que me están escuchando, de que en un futuro una ONU transformada en Parlamento Mundial tendría en ese caso, por excepción, la posibilidad de intervenir contra crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, el rompimiento constitucional en cualquier país. Entonces, de esa manera creo que ya respondo a su pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque, como decía la maestra Ana María Ramírez, el tema de la soberanía de los estados y bajo el principio internacional también de no intervención de externos en la cuestión nacional. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pues obviamente es mandan representantes de los Estados-nación, que como usted refería existen. ¿Cómo o quiénes formarían este Parlamento Mundial Ciudadano si es que se hiciese o se planteara en lo teórico la conformación del mismo? ¿Y cómo, esta es la segunda pregunta, y cómo sería su relación con la Asamblea General de la ONU? Porque así lo pacta la Carta de San Francisco. Claro, pues es muy pertinente tu pregunta y vamos entonces al procedimiento de que ya una vez instalada la conferencia para revisar la Carta de San Francisco, se pudiera tomar la resolución de iniciar un procedimiento jurídico y político para transformar la Asamblea General de la ONU en Parlamento de la ONU. Ese es el procedimiento de transformación que mencionaba yo y que no tiene derecho de veto, porque me preguntarán ustedes, bueno, señor licenciado Plancarte, ¿con qué derecho se va a tomar la resolución de transformar el ente de Organización de Naciones Unidas en Parlamento de Naciones Unidas? Pues con el mismo derecho que adoptaron los creadores de la Carta de San Francisco en 1945, y que diría el maestro don Antonio Gómez Robledo, bajo la doctrina del jus cogens, que se puede invocar el ejercicio, la aplicación de un mismo derecho, de una misma jerarquía para un caso similar. Entonces estamos precisamente en ese momento de refundación de las Naciones Unidas con el mismo derecho que tuvieron de fundarlas en 1945 y que se basa o que deriva de la autodeterminación de los pueblos legítimamente reunidos en esa asamblea. Entonces ahí tenemos quizá ya la primera parte contestada, ¿no? Que tendríamos un nuevo organismo
con un sistema parlamentario y ya existiendo el Parlamento Mundial de Naciones Unidas, sus atribuciones, atribuciones y sus facultades serían la de cualquier parlamento, con dos objetivos: hacer leyes y nombrar autoridad parlamentaria, o sea, el gabinete del Parlamento Mundial. No estamos inventando nada, es proyectar lo que ya existe en cualquier parlamento hoy en día, que tiene esas dos funciones: legislar y formar gobierno. Bueno, es que me llama mucho la atención, maestro, porque pensaríamos con esto entonces que hablaríamos de un ente suprainternacional, me parece. Supranacional. Yo creo que hasta suprainternacional, porque estaríamos hablando que dentro del derecho internacional, si bien es cierto, hay mucha normatividad en la cual los estados ceden parte de su soberanía respecto a ciertas materias y por ende, hoy por hoy la ONU emite ciertas opiniones en ciertas materias que son tomadas por los países que la conforman, pero también seamos claros que a nivel internacional no todos los países se sienten obligados por las determinaciones que tomen en la ONU. Por ejemplo, los que no forman parte, que están hablando de los países árabes, ¿no? Por ejemplo. A mí me llama mucho la atención, porque si hoy por hoy existe una organización de las Naciones Unidas que plantee como en ciertas materias un control de respeto entre los estados-nación, como decía la maestra Ana María, ¿qué va a pasar entonces si ha sido difícil hoy que posteriormente hay un órgano que ahora sí pueda hasta obligar y pueda regular, legislar en una materia que sería global, porque ahora sí estarían inmiscuidos todos los estados? A lo que me lleva a pensar, ¿cómo podemos, si nos pudiera explicar cómo pudiéramos materializarlo de manera que no sea un sueño, una utopía, ¿no? La manera es ir paso a paso. Entonces hay que crear conciencia de la necesidad de que los gobiernos de los estados-nación convoquen, después de 74 años, convoquen a la Conferencia General de Miembros para revisar la Carta. Uh-huh. ¿Cómo crear conciencia? Con el Parlamento Mundial Ciudadano, del cual vamos ahorita a hablar posteriormente. Pero una vez que se haya entonces hecho la convocatoria, que no es algo fuera de la realidad, la convocatoria está dentro del mundo real, es algo que necesita el mundo de 2019, es algo de hoy, que se reúnan los países que ya existen, que la ONU que ya exista, que el artículo que ya existe. Esto no es ninguna utopía, es ejercer nada más el derecho que nos dejaron los fundadores de la ONU en el primer párrafo del artículo 109. Entonces, ya una vez instalada esa conferencia de revisión de la Carta, ahí podemos tomar el tiempo que sea necesario para ir paso a paso, transformando la Organización de Naciones Unidas e instituir el Parlamento de las Naciones Unidas. Tomará 2 años, 3 años, 5 años, los que sean. La buena noticia es que no hay límite de tiempo en el artículo 109, primer párrafo. Tampoco dice que tenga que ser en Nueva York, en el recinto de las Naciones Unidas. Puede ser en México, en Buenos Aires, en Helsinki, en Tokio, en la India, en cualquier parte del mundo, en África, para que tenga la libertad la conferencia de actuar de manera paralela sin interferir en las labores diarias de la Asamblea General de la ONU en Nueva York o del Consejo de Seguridad igual en Nueva York. Este es un gran procedimiento que nos dejaron los fundadores de la ONU porque ellos estaban conscientes. El presidente Franklin Roosevelt y Winston Churchill, y se sumó también Stalin y Chiang Kai-shek, y al igual que De Gaulle, que estaba en la resistencia, a que quedara en el 109 la puerta abierta para revisar la Carta. Entonces hay que ejercer el derecho de los Estados-nación, y la presión tendrá que venir de la sociedad civil global a través del Parlamento Mundial Ciudadano, que en el momento que quieran podemos también hablar de este procedimiento ciudadano. Y maestro, una cuestión relacionada de hecho y también con lo que comentó,
¿De qué manera se pretende concientizar tal vez o educar incluso a aquellas naciones que no forman parte de esta organización para que justamente si va a hacer un parlamento mundial, entonces formen parte y, como lo menciona, de manera legítima y no justo solo impuesta? Sé que de un principio pues tendría que iniciar tal vez impuesta y sí, Ana María, porque a fuerzas ni los zapatos entran. Exactamente. Y estamos totalmente en contra de la guerra y de la cultura militarista. Eso es otro tema que podríamos entrar, pero nuestra organización está totalmente en contra de esa cultura de violencia militarista y de dominio militar en el mundo. Al contrario, es por el uso de la razón y el convencimiento, el diálogo, que los 193 países de la ONU puedan sentarse para hacer la convocatoria a la conferencia. Todos los países del Islam están en la ONU, todos. De la cristiandad igual, del judaísmo, bueno, pues Israel y la élite de los judíos en el mundo también participan, pues de todos los intereses que tiene la humanidad hoy en día. Creo yo que en la cultura judeo-cristiana hay una gran tradición en favor de la paz mundial, en favor de los valores, del progreso, de la ciencia. Claro que también los judíos y los cristianos tienen su lado oscuro, igual que los del Islam, con el terrorismo. Aunque ese mismo terrorista también tiene muchas veces su origen en Occidente, desde la época de las cruzadas en el siglo XII, en el siglo XI y en el siglo XII. Entonces, todos los seres humanos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro. El Islam lo tiene, la cristiandad, los judíos, los budistas, todos los hindús, todas las religiones tienen su lado oscuro y su lado luminoso, y la idea es dialogar, sentarnos a debatir, y habrá manera de ponernos de acuerdo, porque en el fondo somos seres humanos, cada uno de nosotros con esas dos características, nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Yo en lo personal estoy seguro que de todos los seres humanos puede predominar el lado luminoso, igual con los pueblos, igual con las naciones, que prevalezca el uso de la razón, el lado luminoso, el diálogo, el entendimiento. Me parece muy importante esto porque, si bien es cierto, estamos hablando ahorita en cuestiones teóricas, en esto que se está construyendo, organizamos una vez en la Cámara de Diputados, a través de diputados que querían plasmar la cuestión de la globalización. Sí. Y una de las materias que decían los especialistas era que ya se estaba hablando de una globalización del derecho. No tanto un derecho global, pues una globalización del derecho que era respecto a materias que estaban ya necesariamente atendidas a nivel global, que no solo tenían ya que quedarse en los estados-nación, como la materia ambiental, que como bien sabemos se afecta a un estado, puede afectar todo un ecosistema y por ende afecta todo el desarrollo en otros países del mismo ambiente, los animales, la cuestión de la inteligencia artificial y la tecnología. Otro buen ejemplo. La cuestión del desarme nuclear, del terrorismo, que son ya materias que sobrepasan a un estado-nación porque vinculan a todos los estados. Entonces, mi pregunta es en esto, ahora vamos a bajarlo ya a un Parlamento Mundial Ciudadano, como bien decía usted. ¿Qué es esto del Parlamento Mundial Ciudadano y qué es la Carta Parmun, por ejemplo? Muy bien, Juan Antonio. El Parlamento Mundial Ciudadano es un procedimiento global, o sea, electoral, democrático, de ciudadanos del mundo que sin pedirle permiso a nadie se pueden organizar para conseguir de abajo hacia arriba un grupo de estudiantes con 100 firmas cada uno. Cuando lleguen a 100 estudiantes con 100 firmas cada uno, decirle a las autoridades de la universidad, por favor certifícanos que somos delegados hacia un Parlamento Mundial Ciudadano. Y es más, invitemos a otras universidades, a otros estudiantes de universidades vecinas, a que tomen los estudiantes que así lo deseen. Es libre totalmente que tomen la determinación de juntar sus firmas
Y si tenemos a 100 estudiantes de 10 universidades, se podría llevar a cabo una convención regional de estudiantes universitarios, que serían 1,100 de cada una de las 10 universidades, para elegir de manera transparente, democrática, después quizá de haber hecho una campaña de un par de meses diciendo quiénes son esos 1,000 pretendientes a ser parlamentarios del mundo, y ese día elegir a 10 distinguidos estudiantes que tengan el voto favorable de la mayoría de los 1,000 estudiantes reunidos en esa convención parlamentaria. Esa sería una cosa maravillosa, que las nuevas generaciones, que los estudiantes de hoy en día, en primer lugar lo analizaran y en segundo lugar lo adoptaran de la manera que ellos quieran. La resolución Parmo, que tú la mencionabas hace un momento, es una guía, nada más. Pero son los jóvenes, las jovencitas, los jovencitos, los jóvenes hoy en día, que vean por sí mismos y que vean por su futuro, que deberían de tener voz y voto en el mundo, ya que la ONU es para los intereses de los Estados-nación, como lo hemos platicado en esta tarde, y el Parlamento Mundial Ciudadano sería para levantar la voz y hacerla valer ante la misma ONU, de cuáles son las necesidades y los problemas a resolver en donde está involucrada la población mundial, las personas, la realización de los derechos humanos en el mundo entero. Entonces, este procedimiento tiene su primera etapa, que es recolectar firmas, hacer la convención regional, y la tercera etapa sería ya que en otros países se replique las convenciones regionales e ir eligiendo de cada convención a 10 ciudadanos parlamentarios, que sería una fuerza social y moral, y en un futuro una fuerza política y eventualmente jurídica legítima. Y, por ejemplo, además de estas características que nos ha mencionado, ¿qué otros criterios podrían tomarse en consideración para poder ser parte de este Parlamento Mundial Ciudadano, maestro? El único criterio es ser estudiante de una universidad con la vocación, con la determinación de decir, voy a participar, voy a entusiasmar a mis familiares, a mis vecinos, a mis amigos que me den las firmas, consigo 100 firmas, mis demás amigos que quieran ser parlamentarios, y no solamente de Derecho, que es nuestra facultad, sino también de Ciencias Políticas, de Sociología, de Filosofía, de Medicina, de Ingeniería, de Ciencias Químicas, de cualquier disciplina, de cualquier universidad, para que sean ustedes los universitarios quienes, y que sean los que tengan la determinación de hacer precisamente esa carrera parlamentaria, que no es utópica, es real, porque les daría a todos los que se animen, les daría una fuerza en su currículum vitae enorme para decir, yo he sido un ciudadano responsable, con la determinación de participar en este futuro parlamento ciudadano mundial, que es legítimo y que podrá en un futuro, dentro de 5 años o dentro de 10 años, ser la conciencia de la sociedad civil mundial, influir en la ONU para que la ONU convoque a la conferencia de revisión de la Carta, si no es que lo hace ya para la próxima asamblea. Ok, entonces, para ir desmenuzando, estamos hablando que la Asamblea General de la ONU existe y es diferente a lo que teóricamente usted señala como un parlamento mundial. Sí. Y por otro concepto estaría el Parlamento Mundial Ciudadano, que es bajo un concepto del Estado mexicano. Es decir, que en México se apoya a estos estudiantes para hacer un modelo en el cual ellos puedan, salgan los mejores y que ellos puedan de ahí buscar crear nuevamente una revisión o puedan decirle a la ONU, ¿saben qué? Necesitamos que se cree este parlamento, ¿no? Obviamente esto no quita que se pueda llevar, o si estoy mal, corríjame, que el modelo se pueda llevar a otros países o que la idea sea que todos los demás países se vayan sumando a mandar representantes a este parlamento, o cómo sería ese proceso.
Bueno, tú señalas eso. En México, nuestra legislación constitucional, el artículo primero de la Constitución mexicana, de la reforma de 2011, elevó a los derechos humanos, pues a los tratados de derechos humanos, junto con la Constitución, a la ley suprema, ¿no? Entonces tenemos perfectamente el fundamento legal en México para que los estudiantes hagan su convocatoria respaldados por el artículo primero de la Constitución mexicana, que en el artículo 28 de la Declaración Universal, lo reitero, establece: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que las libertades y los derechos proclamados por esta declaración se hagan plenamente efectivos. Ese es el fundamento del Parlamento Mundial Ciudadano, vinculado al artículo primero de nuestra Constitución. No tendrían ningún riesgo los estudiantes que quisieran convocar y obtener las firmas de que están haciendo algo perfectamente legítimo, algo que sus hijos y sus nietos también se los van a agradecer. Llenar ese hueco que hoy existe y que mi generación dejó. En mi generación no se pudo lograr lo que estamos hablando, pero ustedes, las generaciones intermedias y las generaciones de estudiantes, sí lo pueden hacer, y nuestra legislación mexicana lo autoriza perfectamente. Es más, tú recuerdas y compartiste conmigo la iniciativa del doctor Macedonio Tamés Guajardo, que el año pasado y antepasado presentó la reforma al artículo 39 constitucional, reviviendo la iniciativa del doctor Juventino Castro y Castro, que establecía desde el 2010, don Juventino, agregar un segundo párrafo al artículo 39 de la Constitución mexicana, que claramente establezca que en México se puede promover, o sea, que el gobierno de México pueda promover un sistema parlamentario mundial. Y de esta manera, en Cancillería, los internacionalistas, los diplomáticos, los embajadores, los maestros sentirían el respaldo de un segundo párrafo que le llamamos cláusula mexicana, para que no haya lugar a dudas de que el gobierno mexicano puede promover en la ONU la revisión de la Carta de la ONU y eventualmente adherirse a un futuro Parlamento Mundial de Naciones Unidas que fuera resultado de transformar la Asamblea General en Parlamento de Naciones Unidas. Incluso para tal vez aunar un poco, atendiendo al principio de pro persona, al principio de progresividad de los derechos Correcto. Humanos, e incluso al de interpretación conforme, ¿no? Ya con todo eso, la fundamentación queda más que sólida. Totalmente de acuerdo, Ana María. Por ejemplo, entonces, para tener claro, lo que buscamos es que si se hiciera esta reforma que se presentó exactamente y la reforma no se ha negado, no se ha desechado, está todavía dentro de, como dicen, en la congeladora, pero en las comisiones, para analizar en la Comisión Constitucional, precisamente, de puntos constitucionales. Por ejemplo, entonces estaríamos hablando que lo que se busca fundamentalmente es que se cambie. Recibimos a la doctora Sonia Venegas con nosotros. Y por lo pronto les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y recuerden enviarnos sus comentarios a través de la página de Facebook que se llama Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Buenas tardes, doctora Sonia. Sí, muy buenas tardes. Una disculpa a toda la audiencia y sobre todo a nuestro invitado que estando tan ocupado en tantas actividades con la promoción de esta diligencia, el maestro Francisco Plancarte, que ya teníamos el gusto de haberlo escuchado en algunos foros. Entonces, buenas tardes y bienvenido. Me gustaría que siguieran con la conversación. Nada más era plantear una pregunta de que ya estábamos teniendo, que era, nos estaba platicando el maestro Plancarte respecto a este Parlamento Mundial Ciudadano. La cuestión es, maestro, mi duda es, la finalidad de que la reforma al artículo 39 que se planteaba de que México pudiera
promover y adherirse en un futuro. Y adherirse a este Parlamento Social, Mundial, pero promover a la Asamblea General la revisión de la Carta de San Francisco para que se cree este Parlamento Mundial. Esa es la finalidad como tal de la reforma. Correcto. Hoy no la hay, hoy por hoy. No. Perfecto. Hoy no existe esa posibilidad de que de una manera segura los diplomáticos, los internacionalistas, fueran a la ONU para promover adherirse a un Parlamento Mundial, o sea, que se transformara la ONU en Parlamento Mundial, pues sería no ilegal, pero sería fuera del contexto de la realpolitik, del realismo político. Entonces, estoy perfectamente enterado de los criterios de Cancillería, de que es una propuesta de nuestro centro global muy interesante, pero que hoy por hoy no están dadas las condiciones, que es la respuesta que da cualquier gobierno si no recibe una mayor presión por parte de la sociedad civil mundial o de la problemática global que los vaya llevando a la necesidad de decir, bueno, pues ya es tiempo que sí pidamos la convocatoria a la revisión de la Carta de la ONU, es necesario, el cambio climático está a todo lo que da y son cosas que van a empujar a los Estados-nación a realizar lo que estamos nosotros proponiendo hoy en día, ¿no? De alguna manera nos estamos anticipando a lo que va a ser necesario convocar y realizar. Y, por ejemplo, maestro, dentro de este Parlamento Mundial Ciudadano, también se tienen contempladas comisiones o secciones o alguna estructura en específico que traten temas determinados. Por supuesto que sí. El Parlamento Mundial Ciudadano sería una institución igual que cualquier otro parlamento del mundo, el Parlamento británico o en México o el de cualquier país europeo. O sea, no estamos inventando el agua caliente ni el hilo negro. Como ciudadanos del mundo, nosotros estamos diciendo a los Estados-nación, vamos a proyectar lo que ustedes ya saben que se ha implementado en los países democráticos del mundo, que es el sistema parlamentario o presidencialista. Aquí en México tenemos esa mezcla de presidencialismo con nuestro Congreso, igual que en Estados Unidos, pero para el mundo entero, sin duda que el sistema parlamentario sería ad hoc, más no el sistema presidencialista, pero sí el sistema parlamentario bicameral inclusive, con una Cámara de los Estados-nación y con una Cámara ciudadana. Es evidente que nuestro deseo y nuestra determinación va para impulsar principios de derecho y de ciencia política que ya existen, ¿verdad? Sí. Y proyectarlo a futuro. Maestro, en el caso de las comunidades, como la comunidad europea, la comunidad andina, pudieran ser como una especie de un principio, porque pues tienen regulación que ya resulta común y uniforme, aplicable y obligatoria a todos los miembros, porque pues a todos los miembros les conviene. Usted ha mencionado muy atinadamente este tipo de problemas que tienen este rango mundial, diríamos que nos atañe a toda la humanidad. Entonces pues me parece encomiable, me parece viable su propuesta en ese sentido. También pensemos en que la misma OCDE ha hecho mención de algunos problemas que dicen, bueno, es que los países por sí mismos en lo individual no van a poder con ello, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en el ámbito tributario, la tributación de las multinacionales, pues ellas llevan actividades en diversos países, entonces Qué buen de algún punto. modo juegan con ello y en lo individual no se va a poder resolver. Claro, doctora, coincido 100% con usted que la experiencia de la Unión Europea o de los países andinos o el Parlatino, o la Unión Africana, que también tiene el Parlamento Africano. Todas esas experiencias sirven muchísimo para la estructura del Parlamento Mundial que necesitamos todos, ¿no? Y el ejemplo que usted expresa de la cuestión tributaria es excelente. Necesitamos una autoridad parlamentaria mundial para que pues cobre los impuestos debidos que corresponden
a las grandes corporaciones y los conglomerados financieros del mundo. Claro, que cuando menos fiscalicen y que contribuyan. Exactamente, y que a su vez a los países se les tenga informado, ¿no? Por supuesto, porque se defienden hoy en día con los paraísos fiscales que existen hace muchísimos años. Claro. Y que, bueno, pues han sido parte de reitero lo mismo, de la política realista del mundo en que vivimos. Pero eso no quiere decir que sea lo justo y equitativo. Creo yo que es tiempo que también ese futuro Parlamento Mundial, además de cambio climático, además de desarme nuclear, la cuestión tributaria es otro elemento. Y además no les quitaría muchísimo dinero ni su fuerza económica a los bancos y a las grandes transnacionales. Serían cosa de que contribuyeran con un impuesto por transacciones financieras, por ejemplo, como el Tobin Tax, que hoy por hoy no que con el 1% se resolverían muchísimos problemas, con el 1%. Sí. No se diga con un impuesto equitativo como del 5 o 10%. Pero bueno, esa sería una fortuna inmensa que resolvería ahora sí que todos los problemas de la Tierra. Con que nos compartieran ese 5 o 10% de ganancias de los conglomerados financieros y de las grandes transnacionales que hoy en día, bueno, son muy importantes para el progreso del mundo. Yo fui abogado corporativo y fiscalista muchísimos años, 30 años. Los conozco perfectamente, que tienen su razón de ser, tienen legitimidad, pero son inequitativos, ya hablando como ciudadano del mundo, ¿verdad? Claro, hoy en día creo yo que son temas que hay que abrir, que hay que dialogar con ellos mismos, y creo que en el fondo ellos mismos estarían muy interesados en que el mundo tuviera mayor garantía de paz social. También. Para defender precisamente también sus intereses cuando hay paz. De otra manera, el riesgo de la humanidad de que existan inconformidades a nivel global y que con toda razón hubiese problemática social de gran calado en todo el mundo por el cambio climático y por las injusticias del mundo, por la hambruna que hay, por las pandemias, todos esos problemas que podrían generar pues un malestar tremendo. No sabemos. El mismo terrorismo que es alimentado por los diferentes bandos en el mundo de los intereses de la política y de los intereses económicos. El mismo terrorismo es alimentado por ellos mismos, ¿no? Y por las diferencias en las religiones, que se utilizan esas diferencias para alimentar el terrorismo y la cultura de la guerra, del militarismo, que es absurda en un mundo totalmente interconectado. ¿Qué no sería más fácil si ya nos conocemos todos y ya sabemos los problemas, que nos juntemos a dialogar en el Parlamento y a resolverlo con el uso de la razón? Hoy en día ya no tiene razón de ser la guerra, ¿verdad, maestro? No debería de tener. De hecho, no tiene razón, como usted bien lo dice, pero desafortunadamente pues tenemos todavía en cualquier lugar, tanto a nivel interno, porque hay que mencionarlo. Sí, la violencia es a nivel interno también. Y a nivel internacional, la delincuencia organizada, el lavado de dinero, por ejemplo. Efectivamente. También, son actividades que se llevan a cabo de manera transfronteriza. Sí, son asuntos globales que hay que regular globalmente, con derecho global. Claro, porque el alcance de la soberanía es limitado. Sí. Y exactamente, pues este tipo de sujetos, de eso se vale. Se valen de la soberanía nacional absoluta para hacer trampas. Claro, porque saben que una parte la llevan a cabo dentro del territorio nacional, pero otra parte en otro país. Claro. Entonces es más difícil el ubicarlos. Sí, maestra. Y sancionarlos. Y precisamente comentábamos con Juan Antonio y con Ana María de que hoy en día el concepto de soberanía nacional absoluta sirve simplemente para que se escuden algunos intereses como los que se mencionaban ahorita de lavado de dinero o de tipo político, y la soberanía nacional absoluta puede convertirse en un verdadero concepto de soberanía nacional compartida para poder nosotros como país,
como México, compartir con el mundo entero nuestra soberanía. Y en ejercicio de nuestra propia soberanía nos adherimos a un sistema parlamentario con un fin superior. Claro, en las, ¿verdad? Claro, en las materias que en las tienen materias que ser resueltas globales de que ese corresponden modo. y no para meter las narices en la vida diaria No, de digo, cada uno de los países. vemos- Eso no tiene sentido. Sí, no, ni sería la razón de ser de este Parlamento. Nos quedan 2 minutitos, Sí, maestro. ¿Qué le diría a nuestro auditorio, que son jóvenes estudiosos y estudiantes de Derecho, académicos, profesores, y que esta estación de radio está enlazada a una red universitaria? Sí, maestra, yo les diría que no renuncien a su idealismo, que no dejen de lado la parte luminosa que tienen como ser humano, de impulsar el dominio, el imperio del derecho y de la ética universal. Que luchemos juntos, los que ya estamos de salida con los que vienen, usted está muy que activo. luchemos juntos por el derecho y por la ética. Eso es lo que yo propongo. Y yo diría que usted es una gran muestra de ello. Maestro, ¿cuánto tiempo lleva promoviendo este Parlamento? Pues ya son 18 años. Claro, sí, yo lo sé, por eso quise preguntárselo. Que Dije, primero estuve para que como vean activista en la ONU y ahora ya trato de hacerlo de una manera más asentada en mi centro como pues de pensamiento, ¿verdad? Sí. De propuesta. En el caso, CEMERG. en caso de que lo quisieran contactar, maestro, ¿en dónde lo pueden encontrar? Con mucho gusto. Desde luego, lo principal, creo yo, está aquí con nosotros Juan Antonio, que ha sido presidente de los alumnos de Derecho. Sí. Yo creo que es el mejor contacto. Juan Antonio ya me conoce muy bien porque organizamos juntos Sí, ese foro sobre la globalización. Entonces, yo sugiero que sea a través de Juan Con mucho Antonio. gusto. Bueno, pues no nos resta más que agradecerle enormemente el tiempo que nos brindó, esa apertura y además siempre con esa claridad como con la que usted expone y Pues con muchas esa gracias. pasión, porque pues sí, es usted un apasionado de la causa y con justa razón. De verdad se lo admiramos mucho, maestro Francisco Plancarte. Muchas gracias, maestra. Y ya lo estaremos molestando para Yo encantado de la vida, ocasiones. regreso a mi alma mater. Yo estoy muy agradecido con la Facultad de Derecho, por muchas razones. El maestro Floris Margadant me impulsó a conseguir una beca hace 50 años en Nueva York. En New York University fui admitido, pero la iniciativa la había tomado el maestro Floris Margadant Sí, en lo aquellos recordamos tiempos. Y yo estoy muy agradecido cariñosamente. con el maestro Margadant y con la Facultad de Derecho. Maestro, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, le reitero una disculpa, y a nuestra audiencia recordándoles que el próximo viernes nos escuchamos aquí en otro programa de Rutas y Retos de Legalidad, también anunciándoles que el martes 7 de mayo tendremos a las 5 de la tarde un evento, todavía es en las instalaciones de la Facultad de Derecho, todavía por definir el auditorio, con el Procurador Fiscal de la Federación, para aquellos que estén interesados justamente en estos temas Qué de carácter fiscal. Nos va a hablar sobre pues las nuevas perspectivas, las nuevas políticas dentro de esta área. Pues nuevamente muy agradecido, maestro, muchas gracias a la maestra Ana María Ramírez, desde luego a Juan Antonio Negrete, quien hizo posible el enlace con el maestro Plancarte, si no hubiésemos tenido la dicha de tenerlo por acá, y a Óscar Telles en los controles como cada viernes. Que sigan disfrutando de esta hermosa tarde de viernes y muchas gracias. Gracias, maestra.